Muy buenos días, me confirma si tenemos retorno. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya tengo la cámara deshabilitada por si acaso, pero mejor. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por la invitación y en segundo lugar por la paciencia y tolerancia que han tenido con los expositores de Santa Cruz debido a la situación que se está viviendo en nuestra ciudad, en nuestro departamento, pues resulta muy complicado poder desplazarse, pero sobre todo dejar a la familia con tanta incertidumbre. Por eso es que agradecemos, repito, la tolerancia que nos han tenido. El tema que vamos a hablar esta mañana nos han pedido revisar un poquito en cuanto a la pesquisa y vigilancia de la displasia del esófago de Barrett. La agenda que vamos a tener, bueno, vamos a hablar de algunas definiciones de la terminología, criterios histopatológicos, pero principalmente vamos a hablar de la vigilancia, el seguimiento. En cuanto a la definición, el esófago de Barrett es la afección adquirida en la que un epitelio cilíndrico anormal que tiene características tanto gástricas como intestinales y que está predispuesto a la malignidad, reemplaza al epitelio escamoso estratificado que normalmente recubre el esófago distal. Esto obviamente es consecuencia de una patología de enfermedad de reflujo gastroesofágica crónica que daña el epitelio escamoso del esófago y hace que se cure a través de un proceso metaplásico, descrito por el señor Norman Barrett en el año 1957, con una anécdota muy interesante en cuanto al momento en que lo hace y cómo lo describe, que bueno, lo podemos comentar más adelante. Pero para poder entender mejor, tenemos que definir claramente, histopatológicamente, qué es una metaplasia. Es un proceso reversible en el cual una célula adulta es reemplazada por otra célula adulta. Esto generalmente como consecuencia de una injuria crónica, y en el caso del esófago de Barrett, la injuria crónica es el reflujo gastroesofágico. Y hablamos de displasia, también llamada neoplasia intraepitelial, a la expresión histológica de alteraciones genéticas que favorecen el crecimiento celular no regulado y se reconoce por anormalidades citológicas arquitectónicas en la biopsia esofágica. Pero estos cambios incluyen cambios nucleares como el crecimiento, pleomorfismo, hipercromatismo y estratificación con mitosis atípicas en la biopsia, y hay una pérdida de la maduración citoplasmática. Además, se ve aglomeración de túbulos y superficies biliformes y nos va a dar lugar a una displasia de bajo grado o a una displasia de alto grado. Existen tres tipos de epitelio columnar que se han identificado a nivel del tercio inferior del esófago. Un epitelio de tipo fúndico, un epitelio de tipo cardial. Estos dos, durante mucho tiempo, al no evolucionar a neoplasia, no eran considerados como esófago de Barrett. En cambio, el epitelio especializado de tipo intestinal sí es al que se le llamó por mucho tiempo esófago de Barrett específicamente. Sin embargo, este concepto ha cambiado un poco y sobre todo las escuelas y las guías británicas, europeas y sobre todo la japonesa acepta como epitelio de Barrett a la metaplasia de tipo cardial. Entonces, esto es un concepto muy importante para tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la verdadera importancia del estudio del esófago de Barrett? Más allá de su directa relación con lo que nos hablaba el doctor Olmos del reflujo gastroesofágico, vamos a decir que estrictamente hablando, el esófago de Barrett puede, en la mayoría de los casos, pasar asintomáticamente. Por eso es que el riesgo real del estudio del esófago de Barrett es porque está estrechamente relacionado a la aparición de displasia de alto grado que puede evolucionar al adenocarcinoma. Esta es su real importancia yéndonos a la parte estrictamente práctica. Si vemos un poquito la incidencia y la estadística, vamos a ver que la edad media de presentación del esófago de Barrett a partir de los 55 años, que afecta más a la raza blanca, es muy raro en la raza negra, en la raza asiática,
En algunas series la relación hombre-mujer es 3:1, en otras 4:1. El esófago de Barrett largo, que clásicamente es sintomático, pero se lo encuentra en menor porcentaje estadísticamente, a diferencia del esófago de Barrett corto, que cursa básicamente asintomático. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se asocia, y fíjense este dato importante, a un 15% de riesgo de metaplasia columnar. Es decir, que de todos los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, solamente alrededor de un 15% van a evolucionar a un esófago de Barrett. No todos los pacientes que tienen reflujo hacen Barrett, pero sí todos los pacientes que tienen Barrett son portadores de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, está claro que debe existir otros factores, probablemente de predisposición genética y algunos no bien conocidos, que tengan influencia sobre la aparición del esófago de Barrett. Entonces, el riesgo de padecer adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett sin displasia es de 0,1 a 0,3% por año. Para los pacientes con displasia de alto grado, esto aumenta un poquito y está por el orden del 4 al 8%. Entonces, la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett son los principales factores de riesgo para el adenocarcinoma de esófago. En Estados Unidos, el adenocarcinoma ha aumentado 7 veces en las últimas 4 décadas. 7 veces en las últimas 4 décadas. Sin embargo, en este mismo periodo, el reflujo y el esófago de Barrett no han tenido el mismo incremento. Esto lleva a la conclusión de que definitivamente existen algunos otros factores, como la obesidad. Fíjense, este dato es muy importante, la disminución de infección por Helicobacter pylori. Ustedes saben muy bien que el Helicobacter pylori, al disminuir la secreción de ácido, obviamente se convierte en un mecanismo protector de esófago de Barrett en este caso, y la erradicación del esófago de Barrett, del Helicobacter pylori sería un factor que esté produciendo más esófago de Barrett, o la ingesta de nitratos a través de los fertilizantes, como factores que estarían favoreciendo una mayor incidencia. El esófago de Barrett largo tiene mayor riesgo definitivamente de adenocarcinoma que el esófago de Barrett corto. Algunos metaanálisis indican que el riesgo anual de progresión de displasia de bajo grado a cáncer temprano es del 0,7%, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y no hay mucha diferencia en las estadísticas europeas. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta algunos factores de riesgo para el esófago de Barrett y cáncer. Ya hemos mencionado algunos: el sexo masculino, la edad, la injuria crónica de lo que es el reflujo gastroesofágico, el tabaquismo, la obesidad, la raza blanca, que son factores a tomar muy en cuenta, sobre todo en el seguimiento de estos pacientes. En estudios in vitro sugieren que la exposición esofágica episódica al ácido, típica de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, podría estimular la hiperproliferación, suprimir la apoptosis y además promover de esta forma la carcinogénesis en el esófago de Barrett, y siempre va a haber esta secuencia de reflujo, esofagitis, injuria obviamente, la aparición de metaplasia, de displasia, para terminar en un adenocarcinoma. En cuanto al cuadro clínico típico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya lo sabemos todos, es la pirosis, pero si hablamos de los pacientes con diagnóstico de esófago de Barrett incidental, es decir, que se hace una endoscopía por cualquier otro motivo, no por búsqueda o por enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya sean estudios de cribados o estudios estadísticos en los centros de endoscopía, vamos a ver que la mayoría no tienen síntomas específicos. Entonces, esto se debe a que el epitelio columnar obviamente es menos sensible a la exposición al ácido, porque se entiende que el epitelio columnar es una especie de mecanismo de defensa que toma el epitelio del tercio inferior del esófago para defenderse de la injuria de reflujo, ya sea ácido o alcalino por la bilis. Entonces, la realidad nos dice que la progresión de un esófago de Barrett a adenocarcinoma
es muy baja. Si tomamos en cuenta que apenas un 15% de los pacientes de reflujo con reflujo gastroesofágico van a ser esófago de Barrett, y si tomamos en cuenta que de ese grupo de pacientes apenas un 0,7% podrá ser un cáncer, es decir, un caso de adenocarcinoma por cada 175 esófagos de Barrett año, en este estudio que nos muestra Spechler, y en este otro estudio, 180 esófagos de Barrett por año. Entonces podemos decir que existe una búsqueda desenfrenada a encontrar pacientes con esófago de Barrett y displasia, probablemente, y ahí nos echan la culpa a los endoscopistas, porque queremos buscar encontrar para hacer un tratamiento endoscópico. De ahí que muchos autores afirman que se ha sobrevalorado el riesgo de cáncer en los pacientes con esófago de Barrett. Pero obviamente cuando se trata de nuestro paciente o de un familiar nuestro, no quisiéramos nunca que esté en este grupo de porcentaje bajo de adenocarcinoma. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que realizan una endoscopía y hay la sospecha endoscópica de esófago de Barrett? Pues tenemos que iniciar nuestro plan de pesquisa. Este plan de pesquisa, para realizar una adecuada pesquisa, vamos a describir primeramente algunos conceptos endoscópicos claves a la hora de tomar en cuenta al momento de hacer una endoscopía. Por ejemplo, tenemos que tomar endoscópicamente algunos referentes. El fin de pliegues gástricos, la impresión hiatal y la línea Z. Recordemos que la impresión hiatal y la línea Z están casi siempre muy juntitas, con una variación no mayor a los 2 centímetros, y ahí es donde vamos a encontrar el fin de los pliegues gástricos como punto de referencia endoscópico anatómico. Entonces, fin de los pliegues gástricos, impresión diafragmática, acá tenemos una mucosa normal y la mucosa del epitelio del esófago de Barrett, que es salmonelada o asalmonelada, color salmón, ¿verdad? A diferencia de la mucosa del esófago normal, que es más pálida. Otros referentes anatómicos, bueno, tenemos nuevamente aquí la impresión diafragmática y la línea de cambio de epitelios que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de hacer nuestra inspección endoscópica, tomar en cuenta también la presencia o no de una hernia por deslizamiento paraesofágica o mixta, tomando en cuenta los referentes anatómicos anteriormente mencionados. Otro aspecto a tomar muy en cuenta es la distancia, el tamaño, y vamos a hablar de un esófago de Barrett corto cuando la línea Z de la línea de impresión diafragmática o de fin de pliegues es menor a 3 centímetros, o vamos a hablar de un esófago de Barrett largo si es hasta los 7 centímetros, o un esófago de Barrett ultra largo cuando es más de 7 centímetros de longitud. Son aspectos a tomar muy en cuenta, y también tenemos que tomar muy en cuenta esta clasificación de Praga, que nos ayuda mucho a unificar criterios de un endoscopista a otro cuando leemos un informe, tomando en cuenta los mismos referentes anatómicos del fin de pliegues y la impresión diafragmática. Vamos a mencionar que cuando el esófago de Barrett circunferencialmente, la distancia que hay entre este referente y el punto circunferencial más distal, o en todo caso, perdón, más proximal, medido en centímetros, marcado con la letra C, y el otro referente marcado con la letra M será la punta máxima de la lengüeta. En este ejemplo tenemos 3 centímetros desde la unión gastroesofágica hasta la línea circunferencial más proximal, por lo tanto este caso sería C3, y hasta la cúspide de la lengüeta, en este caso sería M7. En este otro ejemplo gráfico tenemos 2 centímetros de la impresión del fin de pliegues, de la impresión diafragmática, hasta el punto más proximal circunferencial de displasia endoscópicamente vista,
y tenemos 5 centímetros hasta la meseta, perdón, hasta la cumbre, la cúspide de la lengüeta. Entonces, esta clasificación ayuda mucho, como les decía, a la unificación de criterios. Entonces, la endoscopia se convierte en el golden standard para el diagnóstico, pero sobre todo, ¿qué nos ofrece la endoscopia en cuanto a la pesquisa? Porque finalmente lo que nosotros vemos endoscópicamente tenemos que corroborarlo histopatológicamente. Entonces, la endoscopia nos ofrece una serie de herramientas que han ido ayudando con el paso del tiempo a mejorar nuestro diagnóstico. Tenemos a la magnificación, cuya ventaja es la visualización detallada del epitelio columnar, donde la mucosa normal se ve más ordenada y redondeada, y en el epitelio de Barrett se ve mayor desorden y alargada las células, donde vamos a ver patrones de superficie, y además nos permite la magnificación, si combinamos con la cromoendoscopía, de afinar mayor nuestro diagnóstico. ¿Cuáles son algunas de las desventajas? No está disponible en todos los servicios. Su uso es complicado cuando la extensión del esófago de Barrett es muy grande. Por su meticulosidad, pues nos tomaría mucho tiempo revisar estos segmentos largos. Sin embargo, es útil en la identificación como desventaja, no es muy útil en la identificación de metaplasia, y es muy discutida su utilidad en la displasia y en el cáncer precoz. Por eso es que surgen hace varios años la utilización de la cromoendoscopía vital, donde el azul de metileno, utilizado durante muchos años y hasta ahora, para resaltar las áreas de epitelio columnar, y además permite dirigir mejor las biopsias. Su desventaja sería que actualmente está cuestionada su verdadera utilidad, porque además técnicamente es algo engorroso y no ayuda mucho a distinguir entre metaplasia y displasia. El índigo carmín es otra tinción vital muy utilizada, que mejora la visualización del patrón mucoso, ayuda porque se deposita en los surcos de la mucosa y resalta el patrón mucoso y las irregularidades. La desventaja sería de que es una técnica un poco engorrosa. Lo que se utiliza y es de uso extendido y muy útil en ginecología y la gastroenterología acupiado, que es el el ácido acético, 70%, en algunos servicios lo utilizan al 50%, que permite visualizar mejor la metaplasia porque elimina el moco, es práctico, es barato, bastante accesible. Alguna de las desventajas es que requiere entrenamiento y experiencia por el endoscopista y enmascara un poco la red vascular submucosa. La evolución tecnológica de los endoscopias nos ha permitido y nos ha ofrecido esta técnica, la del NBI, que modifican la imagen mediante uso de filtros de luz blanca o mediante procesadores electrónicos para definir mucho mejor la mucosa que estamos observando, y utiliza un patrón vascular y un patrón de superficie. Alguna de las desventajas, obviamente, es que se necesita un entrenamiento, por lo tanto, experiencia del endoscopista, y el costo del equipo, que aún es bastante inaccesible en muchos servicios. ¿Y qué es lo que vamos a ver con el NBI? El patrón de superficie, el patrón regular es circular, puntiagudo, y cuando este patrón es irregular o es ausente, nos ayuda mucho a identificar zonas con metaplasia. El patrón vascular regular, los vasos sanguíneos están situados regularmente a través y a lo largo de la mucosa, y un patrón irregular, hay una distribución difusa o ausente de la vascularización de la arquitectura vascular de la mucosa. Pero ¿para qué nos sirve esta técnica? Pues nos permite, sobre todo, para dirigir las biopsias selectivamente a estas áreas irregulares, a estas áreas con ausencia de epitelio, que nos ayudará a una mejor muestra y un mejor análisis histopatológico. La técnica del FAIS es muy similar
a lo que hemos mencionado del NBI y no vamos a redundar en este tema. Obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas que son más o menos las mismas. Ahora, ¿cuál es el impacto de la tecnología avanzada en el esófago de Barrett en la práctica diaria? Este estudio nos ayuda a entender un poquito, fíjense, en el mismo periodo de tiempo, pero del 2007 al 2010, en un periodo similar, usando la luz blanca inicialmente y en este otro periodo usando las técnicas de NBI, vamos a ver que el hallazgo de displasia de bajo y alto grado, comparado con este periodo, el otro periodo de tiempo con el NBI, no hay diferencia significativamente estadística en ninguno de los dos. De ahí que la tecnología, si bien aparentemente nos facilita mucho la pesquisa, sin embargo, no ha mejorado la detección de displasia. Por eso es que la biopsia protocolizada, obviamente con la ayuda de estas técnicas, es lo que realmente va a mejorar los resultados. Por eso es que hoy en día, a pesar, se ha dado un paso atrás, vamos a decir, y hemos vuelto a la luz blanca, porque la luz blanca, que está presente en todos los endoscopios, nos permite, con un poquito de experiencia por el endoscopista, de detectar estas alteraciones endoscópicas del patrón vascular y del patrón de superficie. Vamos a aprovechar también en esta oportunidad para mostrar algunas variantes. Ya hemos hablado del esófago de Barrett corto, largo, pero también pueden haber presentación de esófago de Barrett en islotes para tomarlo muy en cuenta. Toda descripción de endoscópica también debe llevar el reporte de que la lesión es elevada, plana o deprimida para tomar muy en cuenta y unificar criterios con los demás endoscopistas. ¿Qué nos ofrece a futuro la tecnología? El proyecto Argos es un sistema de detección asistida por computadora mediante el uso de inteligencia artificial que utiliza las redes neuronales convolucionales para detección en tiempo real de neoplasia esofágica temprana en el esófago de Barrett con una sensibilidad y especificidad bastante aceptada. Esto obviamente es lo último y estamos a prueba o a espera, perdón, de resultados de estudios que nos brinden mayor información. Ahora, si nos vamos a la práctica, ¿cuál es nuestra expectativa en el seguimiento de las biopsias? Tomar biopsias de la zona con metaplasia y displasia, pero la realidad es que al ojo humano todo se ve igual. Por eso es que la endoscopía con magnificación, el NBI, nos ofrecen las técnicas para mejorar esta visibilidad. Expectativa de tomar el número suficiente de biopsias, pero la realidad es que se deben tomar muchas biopsias, esto prolonga el estudio y hace incómodo el procedimiento para el paciente. Nuestra expectativa es tener el material adecuado con pinzas de biopsias adecuadas. Las pinzas de biopsia son rectas y salen perpendicular a la pared del esófago. Vamos a ver más adelante alguna recomendación al respecto. La expectativa es tener un campo visual limpio, pero la realidad nos dice que a la primera biopsia todo se llena de sangre, más el moco, más la saliva y nos complica mucho. La expectativa nos dice que tener un paciente bien sedado nos facilita el estudio, pero a pesar de la sedación, la respiración mueve todo y dificulta mucho la técnica de biopsias. Siempre debemos usar pinzas de cucharilla con aguja ideal de tipo jumbo, que son más grandes de las normales. Realizar lavado minucioso y buen aspirado para mantener siempre un buen campo visual y tomar adecuadamente las biopsias. Para tomar muy en cuenta esta recomendación,
En el esófago de Barrett corto, desde los pliegues gástricos hacia proximal, debemos tomar 4 biopsias, es decir, en los 4 cuadrantes, con una separación de 1 centímetro de distancia. En el esófago de Barrett largo, por lo tedioso, se recomienda que pueden ser cada 2 centímetros la distancia entre una toma y la siguiente. Comenzar siempre desde distal hacia proximal. Este gráfico nos muestra un poquito y nos ilustra, tomando en cuenta en un esófago de Barrett largo, aproximadamente de 10 centímetros, y tomando en cuenta que la superficie circular es de 20 milímetros, tomando en cuenta esos parámetros, la superficie que tenemos afectada o que tendríamos afectada en este ejemplo es de 6.280 milímetros cuadrados. Si una biopsia aproximadamente toma 9 milímetros cuadrados, por 4 biopsias que tengo que tomar en un espacio de 10 centímetros, nos da una superficie de 360 milímetros cuadrados, demuestra que vamos a enviar al patólogo, lo que representa apenas un 5,7% del total de la superficie afectada por el Barrett. Eso quiere decir, en términos prácticos, que hay un 94% de mucosa que no va a ser examinada por el patólogo. Es por eso la insistencia de los expertos y de las guías de tomar adecuadamente las biopsias, de utilizar alguna de las técnicas mencionadas, la que tengamos a disposición, desde luz blanca solamente, el ácido acético es baratísimo, o alguna tinción vital, o si contamos con alguna técnica de cromoendoscopía electrónica, mejor aún. Entonces, esto va a proporcionar un mejor diagnóstico para hacer un adecuado manejo del paciente. Entonces, el manejo del paciente con esófago de Barrett involucra 3 componentes principales. El tratamiento del reflujo gastroesofágico, no vamos a hablar de esto, ya se habló en la anterior conferencia. Lo que nos interesa es la pesquisa endoscópica para detectar metaplasia y o displasia, y el tratamiento de la displasia, ya sea de baja o alto grado, a lo que vamos a llamar vigilancia. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con diagnóstico histopatológico de esófago de Barrett? Lo que hacemos es un plan de vigilancia. La clave será contar con un sistema endoscópico que permita seleccionar las áreas sospechosas de displasia o cáncer precoz y así dirigir la toma de biopsias, que es lo que hemos mencionado previamente. La vigilancia entonces debe dirigirse a grupos de riesgo, ya hemos dicho, pacientes mayores de 50 años, sexo masculino, raza blanca, insistir mucho sobre todo en los pacientes con esófago de Barrett largo, pacientes que consumen tabaco y sobre todo pacientes que sean muy sintomáticos. Una vez diagnosticado el esófago de Barrett por el patólogo, se debe incluir al paciente a un programa de vigilancia. ¿Qué dicen las guías al respecto? Cuando la biopsia dice que no hay displasia, es solamente metaplasia, este paciente debe meterse a un plan de seguimiento cada 3 a 5 años. Sin embargo, se puede considerar ablación endoscópica en algunos casos seleccionados, por ejemplo, pacientes jóvenes o pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de esófago. Cuando la biopsia o el estudio histopatológico nos reporta indefinido para displasia, y esto puede suceder, por ejemplo, cuando tomamos biopsias en un paciente que además tiene esofagitis, la inflamación de la zona no permite una adecuada valoración al patólogo. Este es un dato muy importante a considerar. Entonces, cuando es indefinido para displasia, iniciar el tratamiento con inhibidores de bomba de protones según protocolo, pero a este paciente, una vez superada la inflamación, la esofagitis, se debe repetir la endoscopía en un plazo entre 6 meses a 1 año. En los casos de displasia de bajo grado,
La valoración por un segundo patólogo experto está recomendada en la mayoría de las guías y se debe repetir la endoscopía en un plazo de 6 meses y luego cada año. Considerar ablación o resección endoscópica según el caso. Cuando el reporte histopatológico es de displasia de alto grado, se debe someter a una valoración por un segundo patólogo experto y se debe hacer un seguimiento y repetir la endoscopia, obviamente con biopsias, en 3 meses. Se debe considerar a este paciente la ablación o la resección endoscópica, considerar la ultrasonografía para una valoración ganglionaria y estadificación, y debemos ya ponernos en contacto con nuestro cirujano. Y obviamente, en caso de que la biopsia reporte ya carcinoma, se puede considerar el uso de una ultrasonografía para estadificación y valoración ganglionar, y necesariamente el paciente tendrá que ir a quirófano. En cuanto a la vigilancia y seguimiento en el esófago de Barrett sin displasia, ¿qué nos dicen las guías? En una línea Z menor a 1 centímetro no requiere mayor seguimiento endoscópico. Esto es muy importante. Si la línea Z es mayor a 1 centímetro, pero menor a 1 centímetro, sí requiere seguimiento endoscópico. Y cuando la línea Z es mayor a 3 centímetros, pero menor a 10, el seguimiento endoscópico debe ser hecho por endoscopistas con experiencia, y más aún cuando la línea Z es mayor a 10 centímetros, es decir, hablamos de un esófago de Barrett ultra largo. En los pacientes de la tercera edad, mayores de 75 años, debido a que se ha demostrado que la progresión de displasia a adenocarcinoma lleva varios años, este grupo de pacientes no requiere un seguimiento endoscópico minucioso, porque probablemente el deceso o la muerte de este grupo de pacientes se va a deber a cualquier otra causa menos a un adenocarcinoma de esófago. Bien, en cuanto al tratamiento, nos va a hablar en la siguiente charla el doctor Keller, y mis conclusiones son las siguientes. El esófago de Barrett es una complicación de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. A pesar de su escasa incidencia, su real importancia es la evolución al adenocarcinoma. Tomar en cuenta en la pesquisa y el seguimiento los factores de riesgo mencionados. Involucrar a cada paciente en un protocolo de seguimiento, ya sea en pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero sobre todo en aquellos pacientes donde no se encuentra displasia, y principalmente aquellos en los que sí se encuentra displasia. Sabemos que la endoscopía es el gold estándar para el diagnóstico, pesquisa y seguimiento del esófago de Barrett, y el diagnóstico histopatológico puede requerir una segunda opinión de expertos, pero también decirles que el diagnóstico endoscópico no debería ser la excepción y debemos considerar siempre una segunda opinión de algún colega que pueda tener mayor experiencia. Muchísimas gracias por su atención.